A ver, imaginemos por un momento. 3.000 millones de años atrás, solo átomos flotando. Luego, ¡pum!, un salto a 6 millones de años y aparecen los primeros homínidos. Es una locura de escala de tiempo. Totalmente. Marea un poco pensarlo así. Bueno, hoy la idea es justo esa, meternos en la gran aventura de la civilización humana, desde esos inicios hasta, digamos, un pasado más cercano. Y nos vamos a apoyar en una fuente que intenta mapear toda esta historia. Exacto. Y el reto, claro, es enorme. Es destilar miles, millones de años. Lo que buscamos son esos momentos clave, ¿no? Los puntos de inflexión. Esas ideas, esos inventos que cambiaron las reglas del juego. O las figuras que dejaron una huella imborrable. Y sobre todo, intentar ver si hay patrones, ¿sabes? En cómo surgen, cómo caen las civilizaciones. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Esa es un poco la misión hoy, usando el material que tenemos. Perfecto. Pues entremos en materia. Mencionaste los homínidos. La fuente destaca al Homo erectus, que salió de África hace casi 2 millones de años, ya con cerebros más grandes. Luego los neandertales. Adaptados al frío, sí. Pero al final quedamos nosotros, Homo sapiens. Exacto. La pregunta es, ¿dónde empieza eso que llamamos civilización? La fuente apunta fuerte a Mesopotamia, allá por el 4000 a.C. Sí, se centra mucho ahí. El lugar es como Uruk, entre los ríos Tigris y Éufrates. Y el gran quiebre, digamos, es la agricultura a gran escala. Trigo, cebada Y mencionan un detalle tecnológico que me llamó la atención. El molino de mano. 2 piedras para hacer harina. Suena simple, ¿no? Suena simple, pero fue revolucionario. O sea, liberó a la gente de depender exclusivamente de cazar o recolectar cada día. Podían producir su alimento y quedarse en un sitio. Claro. Y eso, bueno, tuvo consecuencias gigantescas, ¿verdad? Uruk llegó a tener más de 50.000 habitantes. Una ciudad enorme para la época. Enorme. Pero la fuente también señala algo curioso. La gente, físicamente, se hizo más pequeña, comparados con los cazadores-recolectores, que eran más robustos. Menor estatura. Supongo que por la dieta, el estilo de vida, cambió todo. La forma de organizarse también, imagino. Sin duda. Vivir juntos, depender de las cosechas, eso exige nuevas reglas, nuevas estructuras sociales. Y mientras esto pasaba en Mesopotamia, la fuente nos lleva a otro lugar fascinante, el Valle del Indo. Entre el 3300 y el 1300 a.C., más o menos. Exacto. Y ahí lo que resalta es algo sorprendente. Un sistema de saneamiento súper avanzado. Había retretes conectados a desagües subterráneos y cubiertos. Increíble. O sea, la higiene urbana era una prioridad muy clara ahí. Un contraste fuerte con otros sitios en esa época. Totalmente. Mientras ellos se preocupaban por los desagües, en Egipto, la gran obsesión parece que era otra cosa, la eternidad. Las pirámides, claro. La fuente las describe tal cual. Tumbas monumentales para los faraones. La creencia era que seguían gobernando después de muertos, ¿no? Justo eso. Menciona a Djoser, con la pirámide escalonada, a Sneferu, que construyó varias, y por supuesto a Khufu y la gran pirámide de Giza. Khafre, Menkaure. Son obras que necesitaron décadas y un esfuerzo colectivo brutal. No era solo vanidad entonces. Era asegurar la continuidad, el orden cósmico, el poder del faraón. Exacto. Y toda la sociedad egipcia, que la fuente describe como una pirámide muy rígida, faraón arriba, casi un dios, y abajo burócratas, sacerdotes, soldados, escribas, artesanos, y la base enorme de campesinos y esclavos, todo estaba diseñado para mantener ese sistema y servir al faraón. Y dentro de esa larguísima historia egipcia, la fuente destaca a un faraón en particular, Ramsés II en el siglo XIII a.C. Sí, un constructor incansable. Abu Simbel, el Ramesseum, Karnak, impresionante. Pero también importante por su choque con otro gran poder de la época, los hititas. La famosa batalla de Kadesh. Famosísima. Y lo curioso es que no fue una victoria clara para nadie. Fue más bien un empate técnico. Pero lo realmente significativo es lo que pasó después. El Tratado de Paz. Exacto. El primer tratado de paz formal del que tenemos registro histórico, firmado como en 1258 a.C. entre Ramsés y el rey hitita Hattusili III.
Es un hito porque muestra un intento de regular las relaciones entre imperios, no solo a golpes. Interesante. Y dice la fuente que incluso facilitó intercambios culturales, tecnológicos. Sí, metalurgia hitita, técnicas agrícolas egipcias. Un ejemplo temprano de cómo el conflicto a veces puede llevar a la cooperación. Un patrón que quizás veamos repetirse. Mientras tanto, si nos vamos a China, la fuente nos habla de la dinastía Xia, muy antigua, como del 2100 a.C., y la leyenda de Yu el Grande controlando las inundaciones del río Amarillo. Más allá de si Yu existió tal cual, la leyenda es importante. Establece una idea clave. El que gobierna tiene que ser capaz, tiene que merecerlo, no es solo por herencia. Y esa idea evoluciona. Sí, con la siguiente dinastía, la Zhou, desde el 1046 a.C. Ahí surge el concepto del mandato del cielo. Es como una justificación divina para gobernar. Pero ojo, no era permanente. Si el gobernante se volvía corrupto o inepto, el cielo le retiraba el mandato. Podía haber un cambio de dinastía. Un ciclo que marcó la historia china por siglos. Y los Zhou también trajeron el feudalismo, ¿no? Rey, señores, guerreros, campesinos. Exacto. Y de esa época surgen también figuras filosóficas fundamentales. La fuente menciona a Confucio, claro, con su énfasis en el orden social a través del respeto, la lealtad, los rituales, el Li. Y por otro lado, Lao Tse y el taoísmo. Buscar la armonía con el Tao, el camino, el equilibrio del yin y el yang. Dos visiones que ofrecían marcos para entender el mundo y el lugar de cada uno. El confucianismo más enfocado en lo social y político, el taoísmo más introspectivo, más conectado con la naturaleza. Ambas dejaron una marca profundísima en la cultura china. Volviendo a Mesopotamia, pero bastante después, en Babilonia, hacia el 1772 a.C., nos encontramos con Hammurabi y su famoso código, una estela con 282 leyes. El ojo por ojo es lo que más recordamos. Sí, es la ley más famosa, la 196. Pero lo realmente importante del código de Hammurabi es el intento de crear una sociedad basada en leyes escritas, conocidas por todos, ponerlas en piedra, literalmente. Pero como bien señala la fuente, no eran leyes iguales para todos, ¿eh? Para nada. Reflejaban y reforzaban una jerarquía social muy estricta. No era lo mismo dañar a un noble que a un plebeyo o a un esclavo. El castigo variaba enormemente. Así que era ley y orden, sí, pero un orden basado en la desigualdad. Ok. Cambiemos de escenario. Grecia. Después de la civilización micénica, que era más guerrera, surgen las ciudades-estado, las polis. La fuente dice que, como la tierra era difícil, tuvieron que salir a fundar colonias. Mileto, con 90 colonias. Impresionante. Pero lo más fascinante de las polis es la diversidad entre ellas. El contraste más brutal es Esparta y Atenas. Sí, Esparta. Militarizada al extremo. Toda la vida enfocada en formar soldados. Entrenamiento brutal desde niños. Una sociedad súper rígida. Y en el otro extremo, Atenas, que se atrevió a experimentar con algo parecido a la democracia. La fuente menciona el Consejo de los 500, elegido por sorteo, con una máquina llamada Cleroterion, y la asamblea, donde votaban los ciudadanos. Era limitado, claro, solo hombres libres y nacidos en Atenas. Y seguramente un caos organizado, ¿no? Pero la idea de que los ciudadanos participaran directamente en el gobierno era revolucionaria. Aunque no a todos les gustaba. La fuente cita a Platón. En la República, él criticaba esta democracia directa. Decía que hacía falta un rey filósofo, alguien sabio y virtuoso para gobernar, no el voto popular o el azar. Una tensión que sigue resonando hoy, ¿no? Entre el gobierno de los expertos y el gobierno del pueblo. Totalmente. Y esa Grecia de las polis, tan dividida a veces, logró unirse, más o menos, para enfrentar al gigante persa en las guerras médicas, a principios del siglo V a.C. Batallas míticas, Maratón, la carrera de Filípides, Termópilas con Leonidas y los 300 espartanos, Salamina, la victoria naval de Temístocles, Platena. Y ganaron los griegos. Una victoria sorprendente que les dio una confianza enorme en sí mismos, ¿no? Muchísima. Y eso llevó a la famosa Edad de Oro de Atenas. El Partenón en la Acrópolis, el auge del teatro con Sófocles, Esquilo. Una explosión cultural.
Pero ese poder ateniense también generó roces. Claro. La rivalidad con Esparta explotó en la Guerra del Peloponeso, a finales del siglo V a.C. Una guerra civil griega, básicamente, por la hegemonía. Fue larguísima y devastadora. La fuente menciona la desastrosa expedición ateniense a Sicilia. Un error fatal. Al final, Atenas perdió, y esa guerra marcó el fin de su época dorada. Muestra cómo el éxito puede generar los gérmenes de la propia caída. Antes de dejar este mundo antiguo, la fuente nos recuerda otras figuras y lugares importantes. En Persia, Ciro el Grande, en el siglo VI a.C., creando un imperio enorme y diverso. Con una política de cierta tolerancia hacia los pueblos conquistados, lo cual era novedoso. Y en India, casi al mismo tiempo, Siddhartha Gautama, el Buda. Un príncipe que renuncia a todo al ver el sufrimiento y busca la iluminación. Sus ideas se expandirían por toda Asia y más allá. Y más tarde, también en India, Ashoka el Grande, en el siglo III a.C., un emperador que después de una conquista muy sangrienta se convierte al budismo y se dedica a promover la no violencia, la tolerancia religiosa. Dejó sus mensajes grabados en pilares por todo el imperio. Un caso increíble de transformación personal de un gobernante. Sí, muy notable. Y no podemos olvidarnos de las Américas antes de Colón. La fuente menciona a los olmecas, la civilización madre de Mesoamérica, con esas cabezas colosales misteriosas. A los zapotecas, en Monte Albán con su planificación urbana. A los mayas, claro, con Tikal, Palenque, Chichén Itzá. Ciudades impresionantes, matemáticas, astronomía. Millones de personas viviendo en esas ciudades mayas. Y en los Andes, los moche, con las huacas del sol y de la luna, y sus técnicas de fertilización con guano. Los Nazca y sus enigmáticas líneas gigantes. Y finalmente, los aztecas. La fundación de Tenochtitlan, la leyenda del águila y la serpiente. Su ingeniería increíble. Canales, calzadas, las chinampas. Esos jardines flotantes, sí. Una muestra de la complejidad y el ingenio de estas civilizaciones que se desarrollaron por completo al margen del viejo mundo. Es crucial tenerlas presentes. Totalmente de acuerdo. Ahora, la fuente nos lleva de vuelta al Mediterráneo, a Roma. Desde su fundación mítica por Rómulo y Remo en el 753 a.C. Pasando por las guerras púnicas contra Cartago, victorias clave que les dieron el dominio del Mediterráneo occidental. Y luego, una expansión imparable. Grecia, Galia, ahí está César contra Vercingétorix, Judea. Y esa expansión trajo crisis a la República, guerras civiles, Julio César cruzando el Rubicón, Alea y Acta Est. La suerte está echada. Derrota a Pompeyo, se convierte en dictador, hace reformas, el calendario juliano, pero lo asesinan. Otra guerra civil. Y de ahí emerge su heredero, Octavio, que derrota a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, y se convierte en Augusto, el primer emperador, año 27 a.C. ¿Qué significó ese cambio de república a imperio? Pues significó el fin de un siglo de guerras civiles, brutales. Trajo una relativa paz interna, la famosa Pax Romana, aunque las fronteras seguían expandiéndose. Y bajo Augusto, en un rincón del imperio, en Judea, nace Jesús. Un evento que, en ese momento pasó casi desapercibido para el poder romano, pero cuyo impacto a largo plazo sería inmenso. Inmenso. El cristianismo empieza a expandirse, lentamente al principio. Sufre persecuciones, como la de Nerón tras el gran incendio de Roma. Hubo también grandes revueltas judías. La fuente menciona la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo y la rebelión de Bar Kokhba en el 132, que terminó muy mal para Judea. Sí, fue devastador. Mientras tanto, el Imperio Romano seguía. Alcanzó su máxima extensión con Trajano a principios del siglo II. Luego, Adriano construyó el famoso muro en Britania. Pero manejar un imperio tan gigantesco era un problema logístico y administrativo enorme. Tan grande que Diocleciano, a finales del siglo III, intentó solucionarlo dividiendo el poder con la tetrarquía, 4 gobernantes. No funcionó del todo. Y luego vino Constantino. Constantino es clave. La batalla del puente Milvio, la visión de la cruz. Con este signo vencerás. Y da un giro total.
Primero, el Edicto de Milán en 313, que legaliza el cristianismo y garantiza la tolerancia religiosa, un cambio radical. Y luego convoca el Concilio de Nicea en 325 para unificar la doctrina cristiana. De ahí sale el credo niceno. Y funda Constantinopla. Una nueva Roma en Oriente. Pero la parte occidental del imperio ya estaba, digamos, complicada. La fuente habla de las invasiones bárbaras. Sí, aunque hoy preferimos hablar de grandes migraciones de pueblos. Los hunos, presionando desde Asia Central, empujaron a otros grupos, como los visigodos, que llegaron a saquear la propia Roma en el 410. Saquear Roma debió ser un shock tremendo. Y luego Atila, el Huno, el azote de Dios. Que fue detenido en los campos cataláunicos y, según la leyenda, convencido por el Papa León I de no atacar Roma. Pero la presión era insostenible. Finalmente, en 476, Odoacro, un jefe germano, depone al último emperador de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo. Y ese es el fin de Roma. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Porque el Imperio Romano de Oriente, el que llamamos bizantino, con su capital en Constantinopla, va a seguir existiendo casi 1000 años más. 1000 años. Con figuras como Justiniano en el siglo VI, que intentó reconquistar Occidente. Y que compiló el derecho romano. El Corpus Juris Civilis. Fundamental. Una base para el derecho en toda Europa después. Y construyó Santa Sofía, una maravilla arquitectónica. Bizancio preservó mucho de la cultura clásica y romana. Mientras Bizancio resistía, en Arabia surge una nueva fuerza que lo cambiaría todo: el Islam. Mahoma, las revelaciones del ángel Gabriel, el Corán, a partir del 610. La Egira, la huida a Medina, en el 622, que marca el inicio del calendario musulmán. La batalla de la Trinchera, la conquista de la Meca en 630. Y después de su muerte, la expansión fue rapidísima. Los primeros califas, el califato Rashidún. Rapidísima e increíblemente extensa. En apenas un siglo, conquistan Persia, Siria, Egipto, todo el norte de África, cruzan España. Su avance en Europa occidental se frena en la batalla de Tours o Poitiers en 732 por los francos de Carlos Martel. Ese periodo, además, fue una edad de oro para la ciencia y la cultura en el mundo islámico. Sin duda. Mientras tanto, en esa Europa occidental posromana se van consolidando los reinos germánicos. Los francos son importantes. Clodoveo I se convierte al cristianismo, unificando a su pueblo. Y luego, claro, Carlomagno. Rey de los francos, expande su reino, es coronado emperador en Roma en el año 800. Un intento de revivir el Imperio Romano de Occidente, pero ahora cristiano. Un intento potente, sí, aunque su imperio no duró mucho unido. Se dividió entre sus nietos con el Tratado de Verdún en 843. Y justo en esa época empieza otra oleada de, digamos, problemas. Los vikingos. Los vikingos. Desde finales del siglo VIII, el ataque al monasterio de Lindisfarne en 793 es como el pistoletazo de salida. Sus incursiones por toda Europa generaron mucho miedo e inseguridad. Y eso, dice la fuente, contribuyó al desarrollo del feudalismo. La gente buscando protección local con señores fuertes. Exacto. Un sistema jerárquico. Papa o rey, arriba, en teoría, nobles, caballeros y la gran masa de siervos trabajando la tierra. Lazos de lealtad y protección mutua, a cambio de servicio. Era una respuesta a la falta de un poder central fuerte y a las invasiones. Y ese mundo feudal cristiano se lanza a las cruzadas a partir de 1095. El Papa Urbano II llama a recuperar Tierra Santa. La primera cruzada tuvo éxito. Tomaron Jerusalén. Pero luego vino Saladino, un líder musulmán brillante que la reconquistó en la batalla de Hattin en 1187. Las siguientes cruzadas intentaron recuperarla, pero no lo lograron de forma permanente. Tuvieron consecuencias complejas, ¿no? Aumentaron el contacto entre Europa y Oriente, pero también la tensión. Mucha tensión. Y casi al mismo tiempo que las cruzadas, desde el otro lado del mundo, Gengis Khan unifica las tribus mongolas en 1206. Y crea el imperio terrestre más grande de la historia. China, Asia Central, Persia. Una expansión brutal. Brutal en la conquista.
Sí, aunque internamente Gengis Khan estableció leyes bastante progresistas para su época. Su legado territorial y hasta genético fue enorme. Conectó Oriente y Occidente, como nunca antes, por la fuerza. Otro imperio que va creciendo y se vuelve fundamental es el otomano. Empiezan en Anatolia y van ganando terreno. Su gran momento, que menciona la fuente, es la conquista de Constantinopla en 1453. Mehmed II, el Conquistador. El fin definitivo del Imperio Bizantino, 1000 años después de la caída de Roma occidental. Exacto. Y los otomanos se convierten en una potencia mundial, llegando a su apogeo con Solimán el Magnífico. Dominaron el Mediterráneo oriental, los Balcanes, parte del norte de África. Y mientras todo esto pasa, en Europa se están gestando cambios profundísimos. El Renacimiento. Un renacer cultural, sí, inspirado en la antigüedad griega y romana. Italia es el epicentro. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, genios por todas partes. Y no solo en el arte. Maquiavelo escribiendo El Príncipe, sobre cómo funciona el poder real. Es mejor ser temido que amado, dice. Una visión pragmática o cínica de la política. Y en Inglaterra, la época de Isabel I, Shakespeare. Y otro cambio brutal, la Reforma Protestante. Martín Lutero clava sus 95 tesis en 1517. Contra la venta de indulgencias. Eso rompe la unidad religiosa de Europa occidental. Surgen el luteranismo, el calvinismo, y en Inglaterra, Enrique VIII rompe con Roma por razones más personales, pero crea la Iglesia anglicana, Esto lleva a guerras de religión terribles, la Guerra de los 30 años. que devastó Europa central. Terminó con la Paz de Westfalia en 1648, que sentó las bases del sistema de estados soberanos moderno. Y en medio de todo esto, empieza la era de la exploración. Colón llega a América en 1492. Un momento bisagra en la historia mundial. Abrió la puerta a la conquista europea. Hernán Cortés contra los aztecas, Francisco Pizarro contra los incas. La fuente recalca algo clave, el impacto brutal de las enfermedades europeas. Viruela, sarampión, diezmaron a las poblaciones nativas que no tenían defensas. Fue un factor decisivo en la conquista. Decisivo y trágico. Y así empieza la era del colonialismo europeo. Se fundan colonias, Jamestown por los ingleses, Quebec por los franceses. Se establece un intercambio global, el intercambio colombino, de plantas, animales, personas, tecnología, ideas y enfermedades. Un intercambio que transformó el planeta, pero de forma muy desigual y a menudo violenta. Totalmente. Y el mundo empieza a entrar en la modernidad a través de más revoluciones. Primero, las ideas de la Ilustración. Razón, derechos individuales, separación de poderes. Que inspiran la Revolución Americana, la Declaración de Independencia de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, con la toma de la Bastilla. Dos revoluciones que cambiaron radicalmente la forma de entender el gobierno y la sociedad. Aunque la francesa tuvo fases muy violentas, como el reinado del terror de Robespierre, Y de ese caos emerge Napoleón. que se corona emperador, conquista media Europa, expande las ideas revolucionarias a su manera, pero también crea un imperio. Su gran error, la invasión de Rusia en 1812. Un desastre. Y su derrota final en Waterloo en 1815. Pero sus garras y reformas cambiaron Europa para siempre. Y en América Latina, inspirados también por la Ilustración y las revoluciones, empiezan las luchas por la independencia. Simón Bolívar, San Martín, lideran esas luchas contra España. Nacen nuevas naciones. Y surgen también nuevas ideologías que van a marcar los siglos siguientes. Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista en 1848. Una crítica radical al capitalismo industrial que estaba surgiendo. Y llegamos al siglo XX. Un siglo marcado lamentablemente por dos guerras mundiales. La primera, de 1914 a 1918. Empezó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero las causas eran más profundas. Nacionalismo, imperialismo, sistemas de alianzas. Fue una carnicería. Y llevó al fin de varios imperios, como el otomano. Y la segunda, de 1939 a 1945. Las ambiciones de Hitler, el Holocausto, la caída de Berlín, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
una escala de destrucción nunca antes vista. La Guerra Fría, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo dividido en bloques, la amenaza nuclear, pero también avances tecnológicos increíbles. La fuente menciona la invención de la computadora, con Alan Turing como pionero, y la carrera espacial. La llegada a la Luna en 1969. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. Un momento icónico. Y ya en las últimas décadas, la revolución digital, Internet, los móviles, un mundo hiperconectado, globalizado, con un ritmo de cambio que parece cada vez más rápido. Exponencial casi. Es difícil seguirle el ritmo. Uf, ha sido un viaje vertiginoso por miles de años. Si intentamos como sacar algunas conclusiones de esta panorámica que nos da la fuente, ¿qué patrones destacarías? Yo veo muy claro ese ciclo constante de auge y caída de imperios, ¿no? Mesopotamia, Egipto, Roma, los mayas, Bizancio, los otomanos. Sí, ese ciclo es evidente. Parece una constante. También veo esa tensión permanente entre el conflicto y la cooperación. La guerra como un motor de cambio terrible, pero también la diplomacia, el comercio, el intercambio de ideas como fuerzas que construyen y conectan. Y el papel brutal de la tecnología. Desde ese molino de mano del que hablábamos al principio, o la escritura, hasta la imprenta, la máquina de vapor, la computadora e Internet, cada salto tecnológico redefine las posibilidades. Totalmente. Y junto a la tecnología, el poder de las ideas. Las grandes filosofías, las religiones, las ideologías políticas, los descubrimientos científicos han moldeado civilizaciones enteras. La fuente termina con una referencia a Gilgamesh, ese héroe sumerio que buscaba la inmortalidad y no la encontró. La lección, dice, es que la trascendencia no está en vivir para siempre, sino en el legado. Lo que construimos, las ideas que dejamos, el impacto. Es una buena reflexión final. Quizás entender toda esta larga historia nos ayuda a eso, a tener perspectiva, a comprender de dónde venimos, por qué nuestro presente es como es, las raíces de los conflictos actuales, de nuestras estructuras sociales. Nos recuerda que todo cambia, que nada es permanente. Pero también que hay ciertas preguntas, ciertos dilemas humanos que parecen repetirse una y otra vez. Exacto. La búsqueda de poder, la necesidad de cooperación, la curiosidad, el miedo, la búsqueda de significado. Y eso nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Que surge de todo esto que hemos recorrido. Si vemos esos patrones que se repiten, poder, conflicto, innovación, colapso, a lo largo de milenios, ¿Qué podríamos, no sé, intuir sobre el futuro? Sobre las próximas transformaciones de nuestra civilización, que ahora es global. ¿Cuáles de esas características humanas fundamentales, la ambición, la cooperación, el conocimiento, el miedo, el sentido, crees que pesarán más en el camino que tenemos por delante? buena pregunta. Una pregunta abierta, sin duda, que nos deja esta inmersión profunda en nuestro pasado colectivo.